¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede a aquellos que desafían a Dios y se colocan por encima de la divinidad? En la historia, tanto líderes, profetas falsos, filósofos y hasta estrellas famosas han desafiado la autoridad divina, creyéndose invencibles. En este video descubrirás el trágico destino de los famosos que osaron burlarse de Dios, desde dictadores poderosos hasta figuras religiosas y artistas que manipularon la fe a su conveniencia. Historias de orgullo, arrogancia y blasfemia que terminaron en tragedia, dejando un legado oscuro y aterrador. Quédate hasta el final y aprende cómo la soberbia humana choca inevitablemente contra la justicia divina. Entre los famosos que han desafiado abiertamente a Dios, Madonna destaca por su provocación y rebeldía espiritual. A lo largo de su carrera, la reina del pop no solo ha desafiado los valores tradicionales, sino que ha utilizado símbolos religiosos en sus shows, videos y presentaciones, burlándose de la fe que millones profesan. Pero detrás del glamour y la fama, la historia de Madonna también revela momentos de controversia y desafíos que parecen reflejar un destino marcado por la soberbia y la irreverencia. Hoy exploraremos cómo su camino artístico se cruzó con la provocación espiritual y qué lecciones nos deja su historia. Y en sus discursos repetía que el único poder eterno era el suyo. Se hizo adorar como a un Dios viviente. Su retrato estaba en todas partes. Su nombre era coreado con devoción y su palabra era ley. Pero el dictador que gobernó con puño de hierro por más de 30 años terminó con un final oscuro. En su residencia de Kuntsevo, un derrame cerebral lo fulminó. Cayó al suelo y allí quedó agonizando durante horas, sin que nadie le ayudara. Sus guardias, paralizados por el miedo que él mismo había sembrado, no se atrevieron a entrar en la habitación. Cuando por fin lo encontraron, estaba tendido en su propia orina, inmóvil y con el rostro desfigurado por el dolor. Su propia hija, Svetlana, relataría después el horror de sus últimos momentos. Dijo que en su agonía final, su padre levantaba el puño izquierdo hacia el techo y señalaba con ojos desorbitados, con una expresión de terror puro en su rostro, como si viera demonios acercándose para llevárselo. El hombre que quiso borrar a Dios de la tierra murió solo, maldito y aterrorizado, dejando un legado de millones de muertos y un imperio construido sobre el miedo. Stalin sembró soberbia y cosechó un final trágico. Su pecado fue la negación total, el intento de crear un mundo sin Dios, pero no fue el último en intentarlo. Décadas después, en otro continente, otro líder se levantaría para desafiar públicamente al cielo. Hugo Chávez fue el presidente de Venezuela. Durante más de una década, carismático, polémico y populista, construyó un culto a su propia figura, proclamándose como la voz del pueblo y en muchas ocasiones usando el nombre de Dios para sus discursos políticos. Pero Chávez no se conformó con invocar a Dios. También lo desafió en varias intervenciones. Llegó a maldecir públicamente a Cristo y a burlarse de la fe cristiana. En un discurso dijo: Cristo nunca fue burgués. Fue el primer socialista y si Cristo estuviera aquí, sería chavista. En otra ocasión, al hablar de sus opositores, gritó: Maldito seas, Cristo, si es que tú existes. Maldito seas por haber entregado tu cuerpo a la injusticia. Sus palabras encendieron la polémica en todo el mundo, porque utilizaba la figura de Jesús no para honrarlo, sino para manipular y justificar su ideología. Y entonces se encontró con una realidad que no podía controlar. El hombre que parecía invencible anunció que tenía cáncer. Su final fue tan abrupto como impactante. Viajó a Cuba para recibir tratamiento, pero la enfermedad avanzó de forma agresiva. Él mismo confesó en cadena nacional: me pregunto por qué a mí. ¿Será que Dios me castigó? La enfermedad lo devoró sin piedad y murió en Caracas, dejando a su nación en una profunda crisis. Muchos lo vieron con ironía. El hombre que se atrevió a maldecir a Cristo terminó confesando su miedo al juicio de Dios en sus últimos días. Su pecado fue la blasfemia arrogante, usar el nombre de Jesús como herramienta política y atreverse a maldecirlo. Y de esos falsos mesías en el poder pasamos a los falsos profetas religiosos,
que no necesitaron tronos ni ejércitos, sino que arrastraron multitudes hacia la destrucción. Jim Jones fue el fundador del Templo del Pueblo, un movimiento que comenzó con la fachada de ser una iglesia cristiana y terminó convirtiéndose en una de las sectas más siniestras de la historia. Se presentaba como pastor, citaba la Biblia y predicaba justicia social, pero detrás de ese disfraz se escondía un hombre que se proclamaba a sí mismo como el verdadero Salvador. Con el tiempo, Jim Jones dejó de predicar de Cristo y empezó a predicarse a sí mismo. Decía a sus seguidores frases como: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Apropiándose de las palabras de Jesús, aseguraba que Él era la encarnación de Dios en la tierra y que obedecerlo a Él era obedecer al cielo. Lo que comenzó como un mensaje de igualdad se convirtió en un culto de manipulación y terror. En pleno 1978 trasladó a más de 900 personas a la selva de Guyana, donde levantó un campamento que llamó Jonestown. Allí prohibió Biblias, controló cada aspecto de la vida de sus seguidores y los obligaba a ensayar finales colectivos como prueba de fidelidad. 18 de noviembre de ese año todo se consumó, después de que un congresista estadounidense que investigaba la secta fuera asesinado. Jones ordenó el acto final, repartió cianuro mezclado con jugo a sus seguidores y los convenció de beberlo. Más de 98 personas murieron, entre ellas más de 300 niños. El mundo quedó horrorizado al ver las fotos de cientos de cuerpos alineados en la selva, víctimas del engaño de un hombre que se atrevió a suplantar a Cristo. Su pecado fue la usurpación de lo divino, proclamarse Dios y arrebatar vidas en su nombre. Charles Manson fue el líder de una secta conocida como la Familia, un grupo de jóvenes drogados, manipulados y fanatizados que lo veían como un mesías. Manson se autoproclamaba la reencarnación de Cristo, mezclando pasajes bíblicos con delirios apocalípticos. Les decía a sus seguidores: "Yo soy Jesús, he vuelto a la tierra para guiar a los elegidos". Su doctrina estaba contaminada por drogas, sexo y violencia. Usaba la Biblia a su manera, anunciando que se avecinaba una guerra racial que él llamaba El Tezkelta, nombre que tomó de una canción de The Beatles. Aseguraba que esa guerra sería el fin del mundo y que solo sus seguidores sobrevivirían para reinar junto a él como los nuevos hijos de Dios. En agosto de 1969, ordenó una de las matanzas más brutales de la historia moderna: el asesinato de Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses. Sus discípulos entraron en la casa y la apuñalaron. Junto con otros invitados, en las paredes escribieron palabras satánicas con la sangre de las víctimas. El mundo vio de cerca la cara del mal disfrazado de espiritualidad. Manson fue arrestado poco después y condenado a cadena perpetua. Pasó casi 50 años en prisión, donde siguió proclamándose como Cristo y Satanás. Al mismo tiempo, murió en 2017 a los 83 años, enfermo y olvidado como un falso profeta, cuya única herencia fue la muerte y la locura. Su pecado fue la falsificación de Cristo, proclamarse Salvador, pero sembrar terror y sangre. David Correa fue líder de una secta en Texas llamada los Davidianos. Nacido con el nombre, Vernon Joel se rebautizó como David Correa, porque aseguraba ser el nuevo David de la Biblia y al mismo tiempo Correa, la forma hebrea de Ciro el rey, persa que fue visto como un libertador en la Biblia. Con ese nombre se presentó como un Mesías enviado por Dios. Cores proclamaba que él era el Cordero del Apocalipsis, el único con la autoridad de abrir los 7 sellos del libro de la profecía. Decía a sus seguidores: "Yo soy el último profeta, el elegido de Dios". Con esa mentira, convenció a decenas de hombres y mujeres de entregarle su obediencia ciega. Obligó a las mujeres de su secta a convertirse en sus esposas espirituales y abusó incluso de niñas, justificando sus crímenes con mandatos divinos. Su obsesión por las armas y el fin del mundo lo llevó a acumular un arsenal. En su complejo de Waco, Texas, en 1993, el FBI y la ATF rodearon el lugar en un operativo que duró 51 días. Cores predicaba
desde dentro que aquel era el cumplimiento de las profecías, que él y sus seguidores estaban destinados a morir como mártires. 19 de abril, un incendio envolvió el edificio. En cuestión de horas, todo quedó reducido a cenizas. Murieron 76 personas, entre ellas David Kors, que fue hallado con un disparo en la cabeza. El hombre que se presentó como Cristo terminó carbonizado junto a su secta, convertido en símbolo de engaño y destrucción. Su pecado fue la blasfemia profética, usurpar el lugar del Mesías y pervertir la palabra para justificar abuso, violencia y muerte. Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, se levantó como un gigante del pensamiento. Su nombre era Friedrich Nietzsche, y con su mente afilada buscaba derribar los cimientos de la fe. Nietzsche proclamó en una de las frases más famosas: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Con esas palabras no quería decir que Dios dejara de existir, sino que el hombre moderno había decidido vivir como si no existiera, expulsándolo de su vida, de la moral y de la historia. Nietzsche se burlaba de la fe cristiana. Para él era una religión para débiles y esclavos, diseñada para reprimir al fuerte durante años. Escribió ataques como que Cristo era un invento para mantener al hombre atado a cadenas morales y que no había nada tan venenoso como la compasión cristiana. Su objetivo era derribar a Cristo para levantar un nuevo ideal, el superhombre, un ser humano sin Dios, libre de toda moral, capaz de crear su propio destino. Pero Nietzsche terminó hundido en la locura y un día colapsó en plena calle, abrazando el cuello de un caballo maltratado mientras lloraba desconsolado. Pasó los últimos 11 años de su vida totalmente demente, dependiente de su madre, hasta fallecer con apenas 55 años. Consumido por la enfermedad y la locura, Voltaire fue una de las voces más feroces contra el cristianismo. En sus cartas y escritos llegó a decir frases como: Cristo es una fábula ridícula, y en 100 años el cristianismo habrá desaparecido de la faz de la tierra. Sus palabras corrían por toda Europa como un veneno intelectual, inspirando a generaciones enteras a abandonar su fe. Voltaire se veía a sí mismo como un iluminador, alguien que traía la luz de la razón para destruir lo que él llamaba supersticiones cristianas. Pero los años pasaron y el final de Voltaire no fue sereno. Enfermo y consumido por la agonía, gritaba, pidiendo que lo libraran de los tormentos que le esperaban. Sin embargo, la ironía más grande aún estaba por llegar. La casa en la que había escrito sus burlas fue utilizada años más tarde como imprenta de Biblias. El hombre que había predicho el fin del cristianismo vio cómo la palabra de Dios se multiplicaba desde el mismo lugar donde lo había maldecido. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio milagros con sus propios ojos y participó en la última cena. Era parte del círculo más cercano del Hijo de Dios, pero en su interior algo oscuro crecía. La Biblia cuenta que Judas era el encargado de la bolsa del dinero y que robaba de lo que se depositaba allí. Finalmente la codicia lo venció. Se presentó ante los fariseos, los enemigos de Jesús, y pronunció la traición más famosa de la historia: 30 piezas de plata en el huerto de Getsemaní. Judas se acercó a Jesús y lo identificó con un beso, convirtiendo un gesto de cariño en el máximo símbolo de traición. Consumido por la desesperación, puso fin a sus días. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó naciones, redujo Jerusalén a cenizas y arrasó el templo de Salomón. Desde su trono dominaba el mundo, pero su corazón estaba poseído por la soberbia. Ordenó levantar una estatua de oro y exigir adoración, amenazando con el fuego a quien se negara. 3 jóvenes hebreos desafiaron la orden y Dios los protegió. Tiempo después, Nabucodonosor fue humillado, convertido en bestia, hasta reconocer que solo Dios reina, recuperando finalmente la cordura y su trono. Herodes Agripa y mandó decapitar al apóstol Santiago y arrestar a Pedro, buscando poder y adoración en una celebración pública. Su arrogancia blasfema lo llevó a recibir adoración como un dios, y un ángel lo hirió instantáneamente. Nerón
emperador cruel de Roma, persiguió y torturó a cristianos, convirtiendo su sufrimiento en espectáculo público. Mientras él se burlaba y celebraba su poder, su tiranía acabó y terminó huyendo aterrorizado, poniendo fin a su vida por sí mismo. Finalmente, Lucifer, el primer ángel que desafió a Dios, se corrompió por el orgullo y se convirtió en Satanás, el enemigo eterno de la humanidad, causando toda maldad y sufrimiento en el mundo.